Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Percy Briner y una vez más nos encontramos en este canal que es para la gloria de Dios. En esta secuencia estaremos aprendiendo acerca de la característica y de los atributos de Dios. Y como cristianos debemos de saber cuáles son las características, cuáles son los atributos de Dios, porque hoy en día muchos cristianos de diferentes denominaciones, al no conocer los atributos de Dios, adoran o sirven a un Dios imaginario, a un Dios que ellos han fabricado conforme a las enseñanzas que han recibido o asimismo por la vaga o poca investigación que hacen de la escudriña de la palabra de Dios. Es importante que cada uno de nosotros debemos de conocer cada característica, cada rasgo, cada atributo de nuestro Dios Todopoderoso, para así, conociendo, nosotros adoraremos, serviremos al Dios de la Biblia, al Dios de Abraham, al Dios de Jacob, al Dios de Isaac. Aquel Dios que aquellos hombres sirvieron, también nosotros servimos en este tiempo. Así es que permítame hablar acerca de la característica y de los atributos de Dios. La característica o atributos de Dios son los rasgos que tiene o posee nuestro Dios. Nuestro Dios, al ser un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se manifiesta o se interrelaciona personalmente con cada uno de nosotros a través de sus características, a través de sus atributos. En esta oportunidad permítame hablar acerca del primer punto de la característica y atributos de Dios. Número 1, que Dios es soberano. Permítame leerle lo que dice acerca de la definición de que Dios es soberano. Dice de esta manera: Dios gobierna el universo entero. Sus planes y propósitos perfectos siempre se cumplen y nunca pueden ser frustrados por nadie ni por nada, incluso el maligno. Su reinado supremo es siempre coherente con la totalidad de su carácter divino. Así como hemos leído, Dios es soberano. Él es el Señor de todo lo que existe y de todo lo que no existe. Él en su infinita voluntad, Él puede hacer lo que Él quiere, y sus planes y sus propósitos no pueden ser truncados por ninguno de nosotros, ni por ninguna cosa que pueda oponerse, en este caso el adversario. Más aún, el adversario, el enemigo, es creación y él también está dentro de los planes de Dios. Él tiene que sujetarse a Dios, así como nosotros tenemos que sujetarnos al Todopoderoso. Entonces, el primer atributo, el primer característica de Dios es que Dios es soberano. Para poder alimentar un poco más esta característica, este atributo de Dios, permítame leerle la palabra de Dios en Job 42:2. Dice de esta manera: Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Aquí, en la palabra de Job, nos dice que Dios todo lo puede. Por eso Él es el Todopoderoso y que no hay ninguna cosa que se pueda esconder de Él. Él está en todo lugar y también el Señor lo sabe todo. Él lo puede todo. Así es que recordemos, una de las características, uno de los atributos de Dios es que Dios es soberano. Permítame también leerle en otro versículo de la palabra de Dios, que dice en el Salmos 33:11, dice de esta manera: El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. La gracia, la bondad, la misericordia de Dios, su palabra, que es divina, es para siempre, es por toda la eternidad. Por eso podemos decir que Dios es soberano. Permítame también leerle otro pasaje de la Biblia que está en Daniel 4:35 y dice de esta manera: Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Aquí podemos ver la soberanía de Dios,
que no hay quien pueda levantarse y poder decirle, ¿qué haces? ¿Por qué lo haces? Dios no tiene que rendir cuenta a nadie. Él es soberano, Él es el eterno, Él es el gran yo soy, Él es el todopoderoso. Así que, una de las características, uno de los rasgos, uno de los atributos de Dios es que Dios es soberano. Y tú debes de entender que al conocer y saber este atributo, entenderemos y conoceremos cómo debemos de acercarnos a Él para adorarle, para poder tener una íntima comunión con Él y asimismo expresar lo que sabemos a otras personas. Porque hoy en día algunas personas en diferentes movimientos, en diferentes religiones, que se disfrazan de que sirven a Dios, entre comillas, pero sirven a su manera, sirven a lo que ellos creen que es. Por eso, nosotros debemos de conocer al Dios de la Biblia, y Dios es soberano, y de Él nada se puede esconder, de Él nada podemos evitar. En Él se cumplen sus planes, sus propósitos. Dios es soberano, Él es el gran yo soy, y te animo a que conozcas esta característica, este atributo de Dios. Recuerda que en la soberanía de Dios, tú y yo estamos andando. Y debemos de considerar, ¿para qué el Señor nos ha dado vida? ¿Para qué aún nos preserva la vida? Recuerda que somos plan y propósito de Dios. Y recuerda, y lleva esto en tu corazón, que Dios es soberano. No hay nadie que pueda contender contra Él. No hay nadie que pueda decirle de por qué hace las cosas. Él es soberano. Por eso le adoramos, por eso le alabamos, por eso le glorificamos. Porque Dios es soberano. No se pierda en el siguiente atributo o característica que estaremos subiendo con frecuencia. Y son aproximadamente 31 características o atributos de Dios. Y si tú y yo vamos a conocer conforme a la palabra de Dios, haremos grande obra. Porque así, al conocer al Dios de la Biblia, adoraremos conforme a su voluntad, conforme a su propósito, conforme a las Sagradas Escrituras. Y para poder terminar, y a manera de recordar, que el primer atributo, la primera característica o el primer rasgo de Dios es que Dios es soberano. Él gobierna sobre todo y sobre todos. Que el Señor te bendiga y que recuerdes, Dios es soberano y a aquel Dios nosotros servimos. Que el Señor te bendiga. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Sé instruido en toda palabra de Dios para así presentar buena defensa de aquellas personas que piden razón de nuestra fe. Hoy hemos conocido uno de los rasgos, una de las características, que Dios es soberano. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el siguiente video. Bendiciones.